pregunta que se plantea, pero al respecto, pues bueno, hoy resulta que los vendedores del Aeropuerto Internacional La Aurora fueron retirados de este punto. Están a la espera de llegar a algún tipo de acuerdo, pero conozca detalles de esta noticia a continuación. Nosotros estamos pendientes de trabajar porque dependemos de cada día de lo que hacemos. Somos trabajadores informales y queremos que él también nos respete, porque nosotros no estamos exigiendo aquí una autorización, sino estamos exigiendo que nos respeten como asociación autorizado, que llevamos más de 25 años de estar elaborando trabajos aquí, papelería, documentación, lo tenemos en orden. E incluso hasta demandas habíamos hecho antes con otras autoridades anteriores y siempre hemos llegado a estos problemas, pero siempre también lo hemos resolvido y ahora esperamos que él nos llegue a respetar a la hora, porque si no, honestamente se puede formar un conflicto entre nosotros, porque no podemos respetar a él si él no nos respeta a nosotros. Lo que queremos es que él dice que poner orden y a eso vamos. Bien, nosotros también queremos esa orden porque está tan desordenado aquí y respetamos su decisión por el momento para que él haga su trabajo y nosotros dejamos el tiempo para que él hiciera su trabajo. ¿Cuántos vendedores hay acá en el Aeropuerto Internacional La Aurora? Si nos referimos a la Asociación de Artesanos, somos 19 personas elaborando trabajo con autorización, con documentos legales, bajo direcciones de aeronáutica civil anteriores. Entonces, si nos referimos a todos los vendedores, hay un montón aquí de diversos productos que venden y ellos sabrán si tienen permiso o no, lo sé, mientras la Asociación de Artesanos sí está autorizado. Todos los temas de análisis acá en A la Medida tienen ese tinte de polémica, pero dentro de la polémica es importante que hagamos precisamente algunas reflexiones que son interesantes. La Dirección General de Aeronáutica Civil, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, lo que está tratando de hacer es ordenar las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. Las reacciones obviamente no se hicieron esperar y es por eso que los vendedores lo que están reclamando es su derecho al trabajo basados en esa costumbre que han tenido de estar en administraciones anteriores ubicados en estos lugares. Ahora, recordemos que el tema del bien común, dice nuestra Constitución, prevalece sobre un bien particular. Y el problema aquí ha sido una cuestión precisamente de costumbre que alguien tiene la culpa. Administraciones anteriores definitivamente en Aeronáutica Civil les han permitido a estos señores vendedores ambulantes el hecho de apostarse allí, en los alrededores del Aeropuerto Internacional. ¿Generando qué? Generando primero una mala imagen, luego generando el caos vehicular. Y obviamente ahora hay una molestia, y por supuesto debe de haberla, porque después de más de 10 años de estar apostados en este sitio, acostumbrados a este tipo de situaciones en las cuales es su trabajo, al final de cuentas, ahora pues se les está quitando, se les está desalojando, pero hay una situación que también tenemos que ver. Se les está quitando y me parece que por ordenamiento puede estar bien, pero tampoco se les está dando una opción de dónde van a trabajar, porque entonces se les está dejando simplemente sin trabajo. Y es que ese es el problema, Julio, al final, porque imagínate, en el país existen más de 4 millones de trabajadores informales y estas personas están dentro de este rango, dentro de estas estadísticas. Entonces, si no tienen un espacio donde ellos ofrecer sus productos, que es el caso donde están ahora en el aeropuerto, y no les dan una solución, por ejemplo, donde se tenga algún punto de venta al turista, algo relacionado que les puedas tú ayudar también, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Porque veámoslo desde el punto de vista ahorita de las necesidades laborales que ellos tienen. Así es. Eso es muy cierto. Y tienes mucha razón en lo que estás diciendo. 4 millones y medio de guatemaltecos aproximadamente trabajan, por decirlo de alguna manera, en la informalidad. Y es la forma en que ellos sostienen a su familia. Ahora, si tú no les das una alternativa, lo que estás generando es un gran problema y estás generando un desempleo. Y lo que vas también a generar con esto, pues no solo son las molestias, sino que también las protestas y las reacciones. Y quién quita alguna otra situación que a nivel social pueda repercutir de una forma más dura todavía en Guatemala. Pero Sandy, hay otra situación. Cualquier otro aeropuerto del mundo que tú recuerdes y podamos mencionar aquí,
tiene un orden, no tiene esa situación de caos que se vive en Guatemala, porque es que las personas que van y reciben también a sus familiares, a sus amigos, ya no tienen prácticamente un espacio para hacerlo. Y es que mira, vamos a ver ahora el otro lado de la moneda. Por ejemplo, los turistas extranjeros. Uno de guatemaltecos ya sabe, ¿no?, que le ofrecen distintos productos y que tratan de convencerlos, son insistentes a los comerciantes, pero no todas las personas están acostumbradas a este tipo de trato y puede que se sientan asustadas, se atemoricen. Exactamente. Entonces, ¿qué recibimiento les podemos dar también? Nos tenemos que poner a pensar en este punto. Es nuestra primera imagen, ¿verdad? Claro. Eso tienes tu razón. Ahora, la pregunta que me pareció muy oportuna, por cierto, retirarlos o reubicarlos. En este momento la respuesta es una, los han retirado, porque no se ha hablado para nada de la reubicación. Yo creo, Sandy, que parte de lo que se debiera de hacer es, así como el día de hoy se hizo este retiro y se anuncia por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil que se van a habilitar ahora 2 nuevas salas todavía de recepción para que haya una mejor forma de que ingresen los turistas, los familiares y quienes viven en el extranjero o simplemente viajan a Guatemala, haya también un espacio ubicado ya y un espacio habilitado para que los vendedores también puedan realizar su trabajo, porque sabes una cosa, al final de cuentas puede ser que no haya sido autorizado por la actual administración de Aeronáutica Civil, pero ya había una autorización de hace muchos años y dejar a alguien sin la forma de sustentarse él y su familia, pues tampoco es una gran solución, porque vas a generar más problemas sociales. Por supuesto. Yo quisiera que analizáramos, Julio, y me dieras tu punto de vista respecto a cómo se está tratando esta situación, porque obviamente si las autoridades no toman en consideración el diálogo, por ejemplo, pueden ocasionar un conflicto. Bravo, Sandy, yo creo que eso es lo que faltó. Es decir, ¿pueden las autoridades hacer lo que hicieron? Definitivamente lo pueden hacer, porque de hecho la muestra es que se hizo esta mañana a partir de las 2 de la mañana de hoy. Pero no tal vez era la forma adecuada. El diálogo siempre es la mejor opción. Vamos a seguir perfilando el tema, Sandy, para continuar con el análisis. Ahora, las medidas que la Dirección General de Aeronáutica Civil ha implementado apuntan a que las personas van a recibir a familiares y amigos en nuestro aeropuerto internacional más insigne, la Aurora, y hacerlo de una manera más cómoda, más ordenada y a la vez a la habilitación de más espacios para estos efectos. Pero por otro lado, porque todo tiene dos caras, de alguna forma, algunos vendedores, por no decir todos, expresaron su molestia, expresaron que ya han laborado desde hace más de 10 años y expresaron que tienen, según ellos, pues el derecho precisamente al trabajo, que por cierto es un derecho humano, ¿no? Y está garantizado en la misma Constitución Política de la República de Trabajo, pero además afirmaron que ese trabajo que desarrollan ahí, por muy desordenado que se vea, constituye hoy por hoy su única fuente de ingresos. Entonces aquí recordemos que la economía guatemalteca, tal y como tú lo dijiste, se basa en esta economía informal al final de cuentas, y estamos afectando a una gran parte de la población. Por supuesto, definitivamente tenemos que buscar alternativas, porque mira, Julio, tú me darás la razón o no, pero por ejemplo con los proyectos que se tienen y los cambios de administraciones, lo que pasa es, bueno, ya nos revisan, bueno, está este tema pendiente, veamos si es viable, no, busquemos soluciones, dialoguemos con los vendedores. No, de una vez se toma la decisión de, no, retirémoslos. Correcto, sin alternativa. Y no se le da seguimiento a las políticas anteriores, por ejemplo, o al menos tratar de estructurar. Está bien que ordenen al aeropuerto, lo veo muy bien. Está bien. Pero sí hace falta tocar de una forma más delicada este tema para evitar así las consecuencias, porque hace ya más de un año, me recuerdo, cuando intentaron también retirarlos, bueno, se dio una situación que hicieron manifestaciones e incluso no dejaron ingresar a los pasajeros para que abordaran sus vuelos y atrasaron los mismos. Entonces, repercusiones como estas podríamos tener si no se llega a un diálogo, por ejemplo. Si no se llega a un diálogo. Y esto, al final de cuentas, si vamos a hilar más fino, nos deja ver algo. Es decir, nuestro aeropuerto, hoy por hoy, porque aunque sea el más bonito, el Internacional La Aurora, para nosotros, pues en nuestro estándar guatemalteco, ya está obsoleto. No llena las características, las capacidades, los requerimientos, ni siquiera para brindar estos espacios de recibimiento adecuado de las personas que nos visitan y brindar los espacios también adecuados, porque es muy bonito que las personas que vengan se lleven un recuerdo típico, como le llamamos, propio de Guatemala. Entonces creo que el problema pasa por algo muchísimo más de fondo, es decir, el replantearse y tener ya un aeropuerto de la categoría que Guatemala, la economía más fuerte de Centroamérica, necesita en algún lugar adecuado, y ya no la Aurora tan en medio de la ciudad. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos?
lo que tenemos es este aeropuerto con estos conflictos ahora y esperemos que se logre llegar a una solución, porque es bueno el orden, tú lo mencionaste, claro, y estoy de acuerdo. Pero, y especialmente en esta temporada alta, Julio. Bravo, en la peor temporada para los vendedores, pero también es bueno que las personas tengan el derecho a trabajar. Por supuesto, concluimos con este análisis, también con el tema, y nos vamos a una pausa, pero hay más noticias que analizar. Claro que sí. A ver, el salario mínimo, ¿quiere que hablemos de él al regresar? Porque somos a la medida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablemos del salario mínimo. Las organizaciones sindicales del país solicitaron al Ejecutivo un incremento a este salario actual de 2.700 quetzales. Veamos cuál es la propuesta. Para los sindicalistas, el ajuste salarial debe ser de 190 quetzales diarios, es decir, 5.700 mensuales, lo que representa un 62% del costo de la canasta básica vital para una familia de 5 miembros. El salario mínimo actual ronda los 2.950. Estamos pidiendo por lo menos 190, ¿verdad? Para que por lo menos se logre alcanzar el 62% de la canasta básica vital, que a estas alturas, según datos oficiales del INE, ronda los 8.300 quetzales. Mirna Nig, de la Federación Sindical de Mujeres, indicó que de no incrementarse el salario mínimo para el próximo año, se corre el riesgo de un incremento en el trabajo infantil. De no aprobarse el salario mínimo o congelar los salarios, se estaría incrementando el trabajo infantil, derivado pues que si no alcanza el salario del papá o la mamá, habría que sacar a los hijos a trabajar. El salario mínimo en 2018 para las actividades agrícolas y no agrícolas tuvo un incremento del 3.75%. Como parte del proceso administrativo de fijación de salario mínimo, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala remitió al Ministerio de Trabajo su informe, luego de evaluar el trabajo de la Comisión Nacional del Salario. Tanto el Banguat como el Seguro Social deben hacer un análisis sobre la paga mínima 2019. En este caso, la Banca Central no emitió opinión debido a la falta de acuerdos previos por parte del sector laboral y patronal. La Junta Monetaria, dentro de otras cosas, analizó el dictamen que se preparó para opinar conforme manda el Código de Trabajo en referencia al salario mínimo. En esta oportunidad, como las comisiones paritarias no llegaron a ningún acuerdo, entonces el dictamen de los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala, lo que razonaron es que no hay de parte de Junta Monetaria nada que opinar, por cuanto que no hay acuerdo. La ley lo que nos manda es que Junta Monetaria opine sobre el impacto en el medio circulante, en la inflación. Entonces, al no haber acuerdo, pues no hay nada que opinar. El día de hoy o mañana se estará enviando al Ejecutivo para que cuenten con ese dictamen. Bueno, este es el cuento de siempre. Me refiero al tema de que todos los años pasa lo mismo con el salario mínimo. No hay acuerdo entre las partes. El salario mínimo actual para el comercio y para las actividades agrícolas y no agrícolas equivale a 90 quetzales con 16 centavos diarios. Usted lo escuchó, la propuesta de los representantes de los trabajadores es un incremento de 190 quetzales diarios, lo cual pues también rebasa bastante el límite que hay actualmente. Sin embargo, ellos mismos, los sindicalistas, han manifestado su conformidad de que esta suma quede establecida en 120 quetzales, ahora diarios, ¿verdad? Ahora bien, basan su propuesta y argumentan que esto obedece a la cantidad mínima requerida para cubrir el costo de la canasta básica, pero por su parte, el sector empresarial afirma que esto no es necesario en este instante incrementar el salario mínimo. Y es más, están pidiendo al gobierno a través de esta Comisión Nacional del Salario y las comisiones paritarias que el mismo quede congelado por un tiempo indefinido. Tenemos las dos partes en contraposición. Estamos a 20 de diciembre
Y una cosa es cierta, es decir, antes de que finalice este año tiene que quedar fijado el salario mínimo. Claro. Estamos en el riesgo de todos los años de que sea fijado finalmente por un acuerdo gubernativo en un incremento que más o menos va oscilando de 5 a 10, 20 quetzales, que es lo que suele pasar año con año, Sandy. Mira, comprendemos entonces porque obviamente sabemos que el salario mínimo pues está muy por debajo comparado con el precio de la canasta básica, por ejemplo, pero también creo que hay que ser conscientes en las necesidades de ambos sectores, Correcto. es decir, del empresariado y también de los trabajadores. Tampoco sobrepasarse en estos dos extremos, no llegar a un punto intermedio donde no se afecte a ninguna de las partes, sino de lo contrario, se pueda establecer una mejor condición para ambas partes. Es correcto. Ahí sí lo que hablábamos ayer en una negociación, que es lo que pasa en estas benditas comisiones paritarias, ¿no? Del salario, un gana-gana, pero cediendo cada quien algo. Y esto realmente no logra suceder porque también creo que, aunque obviamente ese es su deber, la parte que representa a los trabajadores, me refiero a los sindicalistas, tal vez se habían excedido con esos 190 quetzales diarios. Ahí por supuesto que vas a espantar a cualquier empresario, porque lo primero que va a decir, o quiebro o cierro o despido a la mitad de mis trabajadores. Entonces eso es contraproducente también. Por supuesto, y mira, yo no creo la verdad que un empresario visionario pues quiera de esta manera afectar al trabajador, porque en muchas ocasiones lo que hacen es apoyar en el crecimiento económico del país y son un pilar muy importante para la economía nacional. Pero también si, por ejemplo, el sector empresarial tuviera más motivaciones, más apoyo también por parte del Estado, pues bueno, las condiciones serían diferentes, considero ese punto. Estamos hablando aquí directamente de lo que hace la Superintendencia de Administración Tributaria. Primero, hay muchas empresas a las cuales se les debe desde el año 2011 y 2012 el reintegro de unos bonos que ellos tienen ahí que han ido acumulando y que parece ser que quedarán en el olvido, ¿verdad? Encima de todo. Entonces, ya solo esto te deja de incentivar, pero también las cargas tributarias, es decir, creo que las políticas, al final de cuentas, tributarias en Guatemala, más que incentivar a que se pueda seguir creciendo empresarialmente, hacen lo contrario. Vamos a dar más información en este tema, Sandy. Hasta el momento no se han logrado los consensos necesarios en las comisiones paritarias de trabajo. Realmente no se van a dar, ¿verdad? Y habiéndose ya vencido los plazos legales, la única alternativa posible será que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, con la refrenda de la firma del Consejo de Ministros, pues fije el monto del salario mínimo del año 2019. De conformidad, escuche esto, a opiniones de expertos y economistas, el modelo guatemalteco es un modelo bastante adecuado, ya que el salario mínimo se va incrementando de a poquito, año tras año, de una manera bastante relativa al índice inflacionario. Al final de cuentas, es evidente que va a pasar lo de todos los años, ya lo dijimos, salario mínimo será fijado por un acuerdo gubernativo. Y lo malo de esto es nunca tener consensos y hay que hilar más fino. 250,000 más o menos nuevos profesionales de educación media que se suman para el siguiente año. ¿Cuántos de ellos van a conseguir trabajo? Entonces también ojo con esto, porque lo que necesitamos es un sector empresarial mucho más grande que pueda absorber a más trabajadores. Y lamentablemente con estos datos se indica que las estadísticas apuntan que un 10% de estos más de 200,000 estudiantes o nuevos profesionales logran obtener un trabajo. La verdad es que es muy necesario poder aumentar, poder llegar a un acuerdo para incrementar el salario mínimo, porque el costo de la vida cada año incrementa y tiene que ir el salario de la mano, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a financiar entonces estos gastos? Así es, y terminando, pues ya conocerá usted en los próximos días cuál será entonces el salario mínimo que se fije de esta manera para el año 2019. Bueno, concluimos con este tema, Julio, pero hay noticias relacionadas con el tema económico. Muy bien. Hablemos de las nuevas empresas. La inscripción de estas empresas cerrará este 2018 con cifras positivas. Es por ello que autoridades del registro mercantil coordinan fortalecer su plan de atención debido a la demanda que se espera se registre en enero próximo. De acuerdo con autoridades del registro mercantil, en lo que va del año se han registrado más de 19,000 comerciantes individuales. Esto refleja un crecimiento del 5% en comparación a 2017. Bienes en empresas tuvimos son 35,246
las que están inscritas al 30 de noviembre. Y el año pasado íbamos por 34,000. ¿Este incremento a qué se debe, licenciado? Pues realmente el factor yo creo que han sido facilidades que se han dado ahora en el registro. Los costos se han reducido, el tiempo se ha reducido, o sea que han habido muchas ventajas para las personas que quieran inscribir una empresa o una sociedad. Si usted es un emprendedor y desea formalizar su empresa, debe seguir las siguientes recomendaciones. Pues presenta su solicitud con la documentación que está colocada en la página web del registro. Ahí pueden consultar los trámites y los documentos que tienen que presentar. Una vez sea presentado, en 24 o 48 horas podemos tener ya la inscripción. ¿Y el costo promedio? 100 quetzales. Mientras tanto, el cierre de empresa registra un descenso. En 11 meses se contabilizan 2.846. Sandy, ¿recuerdas que mañana se vence el plazo que dio la Cancillería para que se retiren inclusive del país los investigadores de CICIG? Un tema polémico esta semana. Por supuesto, vamos a analizar los futuros escenarios. No se lo pierda al volver de la pausa. Somos a la medida. Mañana es un día determinante en Torre de Tribunales. Conozca por qué. Senadores estadounidenses se refirieron sobre la sentencia que se podría dictar mañana por el caso de la familia Bitkov. El senador estadounidense Marco Rubio y el representante Chris Smith expresaron que en abril de este año nos enteramos de la difícil situación de la familia Bitkov en Guatemala y su injusto encarcelamiento orquestado por la CICIG. Este caso es un ejemplo de la injerencia rusa en organizaciones internacionales y asuntos internos de Guatemala. Nuestras preocupaciones fueron tan grandes que se tomó la decisión de suspender los fondos del gobierno de los Estados Unidos a la CICIG. La familia Bitkov fue posteriormente liberada de prisión y aparentemente reivindicada después de que el Tribunal Constitucional de Guatemala falló a su favor. La financiación del gobierno de los Estados Unidos a CICIG fue restablecida en septiembre. Es alarmante saber que la CICIG y los fiscales guatemaltecos ahora están volviendo a juzgar a Igor Bitkov por los mismos cargos cuestionables. Entendemos que la jueza quien preside el caso debe emitir su veredicto mañana. La CICIG y los fiscales han recomendado que Igor Bitkov cumpla otros 14 años en la cárcel, tras ser expulsado del país a Rusia. Si esta sentencia se materializa, miraremos a todas las herramientas disponibles para rectificar esta injusticia tan grave. Sigue la cuenta regresiva para que trabajadores de CICIG se retiren del país según la orden que se ha dado. Y por cierto, el presidente de la República, Jimmy Morales, durante su discurso de inauguración del Hospital de Villanueva, se refirió a la CICIG y a sus investigadores, a los que se les retiraron sus credenciales. Es un año donde elegimos nuestras autoridades como nuestra Constitución lo dice. Y ojo, cuiden ustedes que no las vaya a intervenir la gente que ya se fue a meter ahí. Ojo. ¿Por qué nos quieren venir a decir las cosas que hemos hecho ejemplarmente? Y aprovecho a decirle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que vean la gallardía de los magistrados de antes. ¿Se recuerdan ustedes de un señor Herbruger? Tipazo para tener credibilidad, ¿verdad? O sea que si es hecho por guatemaltecos, no es creíble. Tiene que meter las manos alguien más para poder creer. ¿Y quién nos investiga a ellos? Si ni quieren dar cuentas a los países donantes. ¿Quién investiga al investigador? Tiene derecho a romperle los huesos de la cara a un niño e irse impunemente y sacar las cámaras de video y esconderlas y decir todavía que esas peleas en los partidos pasa todos los días. ¿Saben qué se necesita? Para eso, tener cooptado el sistema de justicia y ser impune.
Bueno, este es un tema polémico. Lo decía Sandy muy bien. Mañana se vence el plazo que otorgó Cancillería. A ver qué pasa. Pero veamos la situación al día de hoy. El presidente de la República, como ustedes escucharon, afirmó que el gobierno de Guatemala ha tratado por todos los medios de agotar la vía del diálogo, es decir, la vía diplomática con Naciones Unidas, pero que hasta el momento no ha habido una respuesta para sentarse a negociar. Y uno de los argumentos esgrimidos también por el mandatario en este día es que hasta el momento nadie, absolutamente nadie ha podido investigar y fiscalizar las acciones de CICIG porque no ha querido ni siquiera dar cuentas a los países que han donado para que funcione la misma durante estos 11 años. Cuestionó que tampoco sea posible a la presente fecha tanto evaluar como investigar las acciones del personal administrativo e investigativo de CICIG en Guatemala. Y traía a colación el caso del joven Cimeri de 19 años, pues que en un partido precisamente de fútbol fue agredido de una manera violenta y ahí no se dio ninguna investigación de nadie. En este caso se cerró desde que inició. Entonces, esta es la situación. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana? Por supuesto, Julio, la verdad es que me llama la atención este punto, porque si bien, bueno, se indica, bueno, fue una discusión entre partidos, esta situación con el joven Cimeri, por ejemplo, pero al final era una situación violenta. Por supuesto. Que se tenía que investigar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lastimo a alguien a golpes? Me van a investigar seguramente y voy a enfrentar a la justicia. Entonces, ¿solo a unos nos van a acatar con las leyes o nos van a juzgar dependiendo de nuestra legislación? ¿O tendría que ser a todos, incluso extranjeros, por ejemplo? Claro, tiene que ser a todos, sobre todo porque si eres alguien que viene a combatir la impunidad, no tienes que generar impunidad. Dar el ejemplo, ¿no? Dar el ejemplo. Estas son las cosas que se cuestionan y que realmente han causado y motivado muchas de estas situaciones que hoy por hoy es un problema que no se resuelve por la vía que debe de resolverse. Y te digo esto porque ha habido una lluvia de recursos, una lluvia de amparos que, si me permites, vamos a brindarle esta información directamente a nuestros televidentes. Mañana viernes se cumple el plazo de 72 horas para que algunos, es decir, 11 miembros del personal internacional de CICIG abandone el país. Sin embargo, escuche usted, ya hay 7 recursos de amparo pendientes de resolución, tanto en la Corte de Constitucionalidad, algunos de ellos, como otros planteados el día de hoy en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, que es previsible que, llegado el plazo que se impuso al personal extranjero de CICIG, permanezca en Guatemala por el hecho de que están pendientes de resolución estos recursos. Ahora, la pregunta es, porque esto es muy importante, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia no han entrado a conocer y resolver estos amparos? Porque en otras ocasiones se han convocado y han juntado para deliberar esto en horas, pero ahora, pues, simple y sencillamente parece que no se quiere conocer. Y al final es un tema urgente, Julio, para el país, porque obviamente sabemos la CICIG, el trabajo que realiza, los casos que también lleva en conjunto con el Ministerio Público. Entonces, si ya se dio la orden con todos estos amparos, se tiene que decir, bueno, ¿se van o no se van? Pero tener ese limbo, por eso es que hay tanta duda en el tema legal en nuestro país, por ejemplo, que no hay certeza jurídica, no hay algo claro, todo le damos tantas vueltas para al final llegar a lo mismo. Correcto, Sandy, la certeza jurídica en este caso se perdió desde el principio, cuando, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la Corte de Constitucionalidad intervino en este asunto, que todos ya lo sabemos, y si usted todavía no lo tiene claro, por favor, lo invito una vez más, el acuerdo de creación de CICIG, que lo encuentra en la página de CICIG, en su artículo 12, que debe ser solamente el Estado de Guatemala con la Secretaría General de Naciones Unidas las que resuelvan las controversias que se presentan. Pero como se rompió eso desde el principio con la intervención política de las altas cortes guatemaltecas, ahora estamos en este limbo jurídico realmente, y el plazo ahí está, el ultimátum ahí está. Entonces, espero que esta situación de no conocer y de displicencia de las cortes no venga a desembocar en más problemas, en más polarización y en más situaciones terribles para nuestro país, Sandra. Ojalá que no, sin embargo, el panorama no es nada alentador, Julio, porque mira, tenemos entonces esta situación que ni la Corte de Constitucionalidad ni la Corte Suprema de Justicia deciden darle un inmediato tratamiento, por ejemplo. Y dos, estamos en una temporada donde muchos ya se van de vacaciones, Julio. Eso es muy correcto, Sandy. Y es que al final de cuentas, fíjate que fuera de las vacaciones, que es muy cierto, esto debería ser muy sencillo. Se entra a conocer y solo deben de saber si hay materia o no,
porque si no hay materia se rechazan in limine, entonces ya se sabe que pues no tienen ninguna validez o que fueron amparos espurios en este caso. Pero si hay materia, lo que tienen que hacer es resolver como en derecho corresponde, otorgando un amparo provisional, pero por lo menos ya sabes cuál es el camino a seguir. Porque ¿qué pasa si ellos no resuelven y el Ejecutivo a través de Cancillería cumple con el ultimátum y después de eso resuelven? Van a crear problema sobre problema. Y al final de cuentas hay una situación en la cual yo te sospecho algo, fíjate, no es por una dejadez o por no querer resolver. Lo que pasa es de que aquí esto se politizó desde el principio. Claro, nadie quiere quedar mal. Exacto. Al final nadie quiere tomar la decisión final y esto da la pauta entonces en realidad de qué puede pasar, porque por ejemplo la decisión del Ejecutivo, hablemos las cosas como son, fue tomada en base a la ley. Sí, es correcto, en base a lo que dicta la Constitución. Entonces, si ellos van a evaluar, su resolución tiene que ser apegado a la ley, a lo mejor temen darle entonces la razón al Ejecutivo, podría ser. Pudiera ser porque estarían reconociendo que desde el principio ellos se equivocaron en sus decisiones políticas en casos jurídicos. Y es más, el día de hoy, trayendo a colación algo similar a lo que estamos hablando, hubo un pronunciamiento muy concreto en un caso similar a aquel acuerdo y pacto de migrantes sobre la migración. Estados Unidos dijo, no, lo que se debe reconocer es la soberanía de cada estado para dirigir su política exterior. Claro. Entonces, yo creo que la política exterior que está fallando probablemente también sea la de Naciones Unidas, porque está teniendo problemas en eso, que es otro tema, pero está teniendo también problemas con un estado, en este caso el estado guatemalteco, que es parte de, y no ha querido para nada dialogar, negociar, consensuar, sentarse a discutir. Yo pregunto, ¿qué más tiene que pasar para que finalmente Naciones Unidas trate este tema con urgencia y sobre todo buscando también una solución final? Yo creo, por lo que hemos visto, que ya aquí esto es caso perdido, es decir, Guterres no va a dar su brazo a torcer para sentarse con el Estado guatemalteco. Y yo creo que él ya en mente tiene claro una cuestión. El 3 de septiembre del año 2019 es la fecha final de CICIG, y es más, aquí yo vuelvo a retrotraer, Sandy, tú lo sabes, las palabras de Michael Richard Pompeo, que no solo en su momento, como bien decía el senador Marcos Rubio en su alocución el día de hoy, se había quitado por un tiempo el apoyo que Estados Unidos económicamente brindó a CICIG, sino que ellos hablan de que pueda funcionar algo similar a CICIG, pero replanteándole todo lo que ha hecho. Y yo creo que también esto puede ser valioso porque al final de cuentas también es importante que CICIG misma, por cuestión de transparencia, rinda cuentas, pues si quieren no al Estado guatemalteco, pero sí a Naciones Unidas y a los estados que le han apoyado para que funcione durante estos 11 años. Por supuesto, dar resultados de transparencia también y de esta forma no opacar, no empeñar entonces el trabajo que se ha venido haciendo, porque hay que reconocer también estos resultados. Por supuesto. Concluimos con el tema, esperamos mañana, seguramente lo vamos a tratar aquí, qué pasará o qué pasó al final con estas horas que dieron, que ya vamos en la cuenta regresiva entonces para que se retiren los trabajadores de CICIG, los 11 que le hemos mencionado. Mañana a tener todos estos datos. Por el momento concluimos con este tema y conocemos otras noticias. El Partido de Avanzada Nacional presentó al Comité Ejecutivo con el que trabajarán en las próximas elecciones. También se refirieron a la posible candidatura de Roberto Arzú como precandidato presidencial de esta agrupación política. El PAN en este momento quiere tener un candidato que tenga los mismos principios. Yo voy a usar un término poco usado en política. Queremos un candidato que tenga el ADN del PAN, que sea parte del ADN del PAN, porque es ahí donde nosotros podemos, a partir de la visión de nuestros líderes fundadores, poder encontrar esa coincidencia en lo que estamos nosotros hoy planteando. No podemos ocultar, y lo vamos a decir a los cuatro vientos, sí tenemos pláticas con Roberto Arzú, sí las tenemos y estamos concretando acuerdos. Cuando yo hablaba de alguien que tuviera el ADN del PAN, es precisamente eso. Él es hijo del fundador y secretario del PAN. Y es una persona que ha mostrado su intención de participar y una persona que ha hablado con el PAN. Pero algo importante, él no ha venido a buscar vehículo como otros. Un vehículo sirve para trasladarse de un punto a otro y luego bajarse del vehículo. Porque él
nació políticamente en el PAN y tenemos pláticas con él. Y es una persona que reúne calidades y condiciones para ser precandidato y ojalá candidato del PAN. A ver, ¿recuerda usted que hace pocas noches hablábamos con Sandy acá de que ya se implementó por parte del Tribunal Supremo Electoral una aplicación para poder empadronar a guatemaltecos en el extranjero? Bueno, migrantes guatemaltecos ya la están utilizando y están realizando el proceso de empadronamiento a través de esta aplicación móvil que fue lanzada precisamente por la Autoridad Electoral, el TSE, el pasado 17 de diciembre. Veamos la información aquí en A la Medida. El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, confirmó que desde el pasado lunes, cuando se habilitó la plataforma para realizar el proceso de empadronamiento de los guatemaltecos que residen en el extranjero, 23 personas han completado el registro. Hasta el día de ayer contábamos con 23 personas que ya habían finalizado el proceso. También contábamos con más de 100 descargas de diferentes partes del mundo, entre ellas, por ejemplo, Estados Unidos, España y otras partes del mundo, lo cual nos habla de la eficiencia que está teniendo este procedimiento. Esperamos que conforme transcurran los días se vaya desarrollando con mayor celeridad, en este caso, la descarga de aplicación para todos los guatemaltecos que residen en el extranjero y que desean votar para la elección presidencial del 2019. Ramírez indicó que con la primera aplicación, lanzada por el Tribunal Supremo Electoral, se empadronaron 73 personas. En el país, será la primera vez que la comunidad migrante podrá participar de las elecciones generales para la elección de binomio presidencial. Es momento de la pausa, pero cuando regresemos conoceremos noticias internacionales. Así es, Andy, así que usted no cambie porque somos A la Medida. Bueno, conozcamos otras noticias. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en su cuenta oficial de Twitter, informa sobre la respuesta de Estados Unidos al Pacto Mundial sobre Migración. Estados Unidos y sus funcionarios electos siempre han sostenido que cada país tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras, promulgar leyes y políticas de inmigración que protejan y promuevan los intereses económicos y sociales de sus ciudadanos. Siempre en este tema, el artículo que usted verá a continuación explica más claramente la Declaración Nacional de Estados Unidos sobre el Pacto Mundial de Migración. Independientemente de quién ocupe la Casa Blanca o qué partido controle el Congreso, Estados Unidos y sus funcionarios electos siempre han sostenido que cada país tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras, promulgar leyes y políticas de inmigración que protejan y promuevan los intereses económicos y sociales de sus ciudadanos y determinar quién puede entrar al país, cuánto tiempo puede permanecer en él y el tipo de actividades que puede realizar. Los países y defensores del pacto han reconocido públicamente que tienen la intención de utilizarlo para iniciar el proceso de promoción de la gobernanza mundial de la migración. Los países y defensores del pacto han reconocido públicamente que tienen la intención de utilizarlo para iniciar el proceso de promoción de la gobernanza mundial de la migración. Esto, a largo plazo, reduciría la capacidad de Estados Unidos y otros países soberanos para tomar medidas, consideradas apropiadas por sus respectivos pueblos, para determinar y promulgar sus leyes y políticas de inmigración sin que sean examinadas a nivel internacional por parte de funcionarios y agencias que no rinden cuentas a los ciudadanos. No podemos apoyar un pacto o proceso que imponga o tenga el potencial de imponer pautas, estándares, expectativas o compromisos internacionales que puedan limitar nuestra capacidad de tomar decisiones en el mejor interés de nuestro país o de nuestros ciudadanos. Para Estados Unidos y otros países del mundo, el concepto de soberanía o la noción de que los ciudadanos de cada país tienen la autoridad única y final para controlar los asuntos políticos y legales de su nación es fundamental e incuestionable. Los requisitos del pacto van en contra de la capacidad soberana de todos los países para determinar qué leyes y políticas de inmigración funcionan mejor para sí mismos. El senador de Mississippi, Roger Wicker, señaló como acertada la decisión del gobierno de Guatemala al revocar las acreditaciones a 11 trabajadores de CICIG. Yesterday, the government of Guatemala took a decisive step toward regaining sovereignty. Guatemala revoked the visas of and deported 11 UN personnel working for the International Commission Against Impunity in Guatemala, better known by its Spanish acronym CICIG. Chartered in 2006 to help the Guatemalan state fight corruption, CICIG had morphed
into a modern-day United Nations proconsul, selectively administering justice and abusing power in ways never intended. Voices on the political left, both here and overseas, will no doubt decry the decision by the duly constituted government of Guatemala. But I take the floor of the United States Senate this afternoon to state plainly my emphatic approval of this action by our Guatemalan friends. Prior to yesterday's action, Guatemalan President Jimmy Morales had previously announced that CICIG's mandate would not be renewed after September 3rd of next year. The President's decision marks a logical and welcome step toward ending CICIG's presence in Guatemala. Ultimately, an independent country has the right to decide if and under what terms a supranational institution can administer justice within its borders. CICIG was never meant to be permanent, and no country could accept an unending infringement on its sovereignty. Certainly, we in the United States would never consent to having an international body accountable to no one run our judicial system here. Our Guatemalan friends have determined that it is time for CICIG to leave, and they have a right as a sovereign nation to make that decision. Regresamos a las notas judiciales del ámbito nacional. Fiscales del Ministerio Público de Chiquimula, agentes de Policía Nacional Civil y particulares fueron acusados en audiencia de primera declaración en el Juzgado B de Mayor Riesgo por 10 hechos de obstrucción a la justicia cometidos este año. Veamos la información aquí en A la Medida. Los 9 sindicados fueron capturados por la Policía Nacional Civil la semana pasada tras varios allanamientos. La investigación preliminar establece que participaron en 10 hechos de obstrucción a la justicia. Esto quedó evidenciado en el método de llamadas telefónicas intervenidas. En el primer hecho ilegal se cometió incumplimiento de deberes y negación de justicia. Se investigaba un asesinato y no se realizaron las diligencias que obliga la ley. Le proporciona información en relación a expedientes fiscales en los que figure como sindicado. Y si existía orden de aprehensión en su contra a cambio de un beneficio económico. Usted omitió realizar un acto propio de su función, en virtud que no contribuyó a la identificación del sindicado dentro de los expedientes fiscales MP. La Fiscalía de Asuntos Internos detectó actos de corrupción en los procesos que llevaba la Fiscalía de Chiquimula. A efecto requiriera al oficial segundo de la Policía Nacional Civil, Rudy Abimael Estrada Castro, sujeto procesal dentro del presente expediente fiscal, el cual es el, repito, MP 297-2017-5972, la cantidad de 3,000 quetzales a efecto de ordenar la desestimación de referido expediente fiscal. En los próximos días, el juez Miguel Ángel Gálvez analizará y resolverá si los sindicados quedan sujetos a una investigación penal y en prisión preventiva o se dicta una falta de mérito, es decir, su libertad al considerar que no cometieron ningún delito. Con esta noticia concluimos. Gracias por su sintonía. Feliz noche. Así es, feliz noche. Lo esperamos mañana a las 21 horas. Gracias.